Durante décadas, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha marcado profundamente la vida de miles de mujeres. Aunque la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 representó un hito histórico, el periodo comprendido entre el 2019 y el 2025 demuestra que la violencia no desapareció por completo, especialmente en los territorios conservados por los grupos armados ilegales. Entre los hechos más dolorosos se encuentra la violencia sexual contra las mujeres, utilizada como un arma de guerra y como mecanismo para controlar cuerpos y territorios silenciosos. En el 2019 se documentó que muchas mujeres seguían siendo vulneradas en estas zonas rurales, donde la presencia del Estado era muy limitada. La violencia sexual funcionó como una herramienta para desplazar, generar terror y debilitar a las otras comunidades. A pesar de todos los esfuerzos institucionales, las denuncias continuaban siendo ocasionadas debido al miedo, a las represalias, al estigma y a la desconfianza en esta justicia. Los testimonios recopilados en este año narran violaciones, explotaciones, embarazos forzados y otras formas de violencia que afectaron profundamente al cuerpo, la salud y los proyectos de vida de estas mujeres. En el 2020, que este fue un año marcado por la pandemia, se intensificaron las vulnerabilidades, el conflicto restringido aún más en el acceso a estas rutas y también las denuncias psicosociales en las zonas rurales. El conflicto armado aprovechó la fortaleza de estas no presencias y con la violencia sexual. Mayormente las mujeres estaban aisladas y no tenían un apoyo psicológico, enfrentando muchas problemáticas tanto físicas y sin tener el privilegio de tener un acompañamiento más especializado. Durante el 2021 y 2022, la violencia sexual en el marco del conflicto armado empezó a visibilizarse con mayor fuerza a partir del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Comisión de la Verdad y las otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Se logró documentar de miles de casos antes de que permanecían en silencio. Este reconocimiento no solo permitió escuchar a las voces de las mujeres sobrevivientes, sino que también poder comprender la magnitud, daño y carácter sistemático. Los informes revelaron que la violencia no fue un acto aislado, sino una práctica ejercida por distintos actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares y grupos post de movilización. La violencia sexual se utilizó para castigar, mitigar y ejercer control social. Sus consecuencias no solo fueron físicas, sino que también psicológicas, sociales y comunitarias. Muchas mujeres experimentaron estrés postraumático, ansiedad, depresión, aislamiento social, pérdida de identidad y dificultades interpersonales. En este periodo surgieron programas psicosociales dirigidos a la atención integral de las sobrevivientes. Se incorporaron estrategias de base comunitaria priorizando a mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes históricamente habían sido más vulnerables y menos visibilizadas. Aunque estos avances representaron pasos importantes, también mostraron profundas limitaciones. La falta de cobertura en zonas rurales, la escasez de profesionales capacitados y la persistencia del miedo dificultaron que muchas mujeres accedieran a ayudar psicológicamente y jurídica. Además, el estigma social continuó siendo un obstáculo central. Muchas sobrevivientes se enfrentaron a la culpa, el señalamiento o el rechazo de sus comunidades, lo que profundizó su sufrimiento emocional y su silencio. Bueno, en el 2023 el enfoque se centró en la necesidad urgente de fortalecer la atención en la salud mental para las mujeres sobrevivientes. Se reconoció en su experiencia no solo implicaba daños físicos, sino que también afectaba profundamente su estructura emocional y social. Muchas de ellas cargaban con sentimientos de vergüenza, miedo, tristeza y también ira. Y en algunos casos afrontaban la maternidad derivada de violencia sexual. Todo en esto dentro de escenarios de pobreza, también de exclusión y nuevas amenazas que impedían su recuperación. La respuesta institucional se organizó alrededor del enfoque psicosocial que entiende a las sobrevivientes como sujetos de derechos como capacidad para reconstruir su trayecto vital y también reconfigurar su identidad. Se fortalecieron programas comunitarios que fortalecían acompañamientos psicosociales, actividades de empoderamiento, formación de liderazgo y apoyo jurídico. Pero sin embargo, estos programas se enfrentaban retos importantes implicando respuestas limitantes. En este año se discutían
necesidades de garantizar medidas de reparación integral que incluyeran verdad, justicia, garantías de no reparación y atención continua en la salud mental. En el 2024, nuevas investigaciones y testimonios destacaron la persistencia de la violencia sexual como herramienta de control y sometimiento. Si bien el marco jurídico colombiano avanzó en el reconocimiento de estas violencias como graves violaciones a los derechos humanos, la realidad en los territorios mostraba otra cara. Persistía la impunidad, el miedo a denunciar y las dificultades para acceder a rutas de atención efectivas. En este contexto, varias organizaciones fortalecieron programas de atención psicosocial que incorporaban el reconocimiento del trauma de estas mujeres, la validación emocional y el acompañamiento continuo centrado en la dignidad de cada mujer. Se desarrollaron intervenciones que buscaban resignificar la experiencia traumática, recuperar el proyecto de vida, reconstruirlo en redes de apoyo y promover la participación activa de las mujeres en procesos comunitarios. No obstante, la falta de acompañamiento sostenido dificultó la consolidación de estos procesos. Muchas mujeres todavía debían recorrer largas distancias para acceder a atención médica o psicológica, lo que aumentaba la brecha de inquietud entre estas zonas urbanas y rurales. Finalmente, en 2025, la atención a mujeres sobrevivientes de violencia sexual continúa siendo un desafío prioritario para el país. Si bien existen mecanismos institucionales y una mayor conciencia social, aún se requieren estrategias más integrales y sostenidas. La intervención psicosocial se ha consolidado como una ruta esencial para la recuperación. Desde este enfoque, se busca comprender las experiencias traumáticas dentro de su contexto familiar, comunitario y cultural. El objetivo es favorecer las reconstrucciones del sentido de vida, la recuperación del tejido social y el fortalecimiento de la autonomía. Además, se enfatiza que la importancia de la escucha activa, la validación emocional, la atención, el trauma y la incorporación de redes comunitarias como apoyo fundamental para las sobrevivientes. Hoy reconocemos que las mujeres sobrevivientes no deben ser recordadas solo como víctimas, sino como protagonistas de memoria, resiliencia y como cambio social. Muchas de ellas se han convertido en lideresas comunitarias, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz en sus territorios. Su capacidad para transformar el dolor en acción colectiva nos recuerda que la dignidad y la vida se construye a partir de la solidaridad y la justicia. Como futuros psicólogas, nuestro compromiso es fortalecer acompañamiento ético, respetuoso y también digno. Esto implica escuchar sin juzgar, validar los relatos y también promover procesos de reparación integral y reconocer la experiencia traumática como parte de una historia que merece verdad, justicia y garantías de no repetición. Bueno, muchas gracias. Esta es la narrativa del Grupo 5 que realizamos.